Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián García y hoy les vengo a presentar para la clase de microcontroladores lo que es la comparación de voltajes de entrada. Entonces, el siguiente laboratorio nos dice que teniendo dos valores, una temperatura máxima y una temperatura mínima, que lo vamos a definir nosotros, entonces vamos a crear un programa donde se establezcan estas ciertas temperaturas en un sistema de control. Entonces, que al pulsar la tecla slash o la tecla dividir en el teclado, esta nos va a pedir tres números para registrar una temperatura máxima y una temperatura mínima. Tenemos que la temperatura máxima la vamos a establecer, la temperatura mínima también, y que al manipular un LM35, el sistema debe registrar la temperatura en la LCD, según como se muestra en esta imagen. Entonces, tenemos que si el dato que tenemos se pasa de los límites máximos o los límites mínimos, nos va a arrojar una comparación de voltajes. En cambio, si el dato que tenemos se engloba entre el máximo y el mínimo, nos va a arrojar que la temperatura es normal. Como nos muestra aquí en el siguiente punto, esto lo que va a hacer es comparar las temperaturas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una temperatura que nosotros predefinimos como 89.7 y en el LM35 lo vamos a marcar 90.5, esto nos va a arrojar enseguida que en la LCD, que es una temperatura máxima, o sea que se pasa de los límites máximos. Y si tenemos una temperatura mínima, por ejemplo, de 30.5 y en nuestro LM35 anotamos 25.7, esto nos va a arrojar una temperatura mínima, o sea, se pasa de los parámetros. Entonces tenemos el siguiente código en Arduino. Tenemos primero la librería ScapePad, que es la del teclado, y la librería Liquid Crystal, que es la de la pantalla LCD. Entonces, primero definimos lo que es filas y columnas. Notamos que la variable fila no se va a modificar para nada. Definimos la matriz del teclado 4x4. Entonces, definimos que la matriz es una matriz char. ¿Por qué? Porque maneja números y maneja signos. Definimos los pines de las matrices, lo que son las filas y las columnas, y su correspondiente posición. Definimos la LCD y el teclado. Entonces, primero aquí definimos el teclado, definimos lo que es la matriz de este, las filas, las columnas, y definimos lo que es la LCD, la pantalla de cristal líquido. Entonces ponemos los datos RS que equivale a 9, N, A8, D4, D5, D6 y D7. Nos disponemos después a declarar las variables de las funciones. Tenemos una variable entera del LM35 que va a comenzar en el pin A0. Tenemos una variable flotantes como son M, B, que iniciaría en el 0. Una variable flotante que se iniciaría datos que iniciaría en 0. Una variable enteras que sería la C. Vector. Tenemos dos variables que son t máximo y t mínimo, las cuales también vamos a inicializar en 0. Y por último tenemos una variable chat. Esta variable que también es una variable alfanumérica. Y comenzamos el programa. Inicializamos la LCD estableciendo ciertos criterios. Aquí nos puede mostrar la ubicación de la LCD que comienza en 00 y primero que todo nos va a dar un mensaje de bienvenido. Esto va a tener un tiempo de 1000 milisegundos y también nos disponemos a limpiar la LCD otra vez y a comenzar el programa como tal. Tenemos la variable A, que es una variable char, y esta variable va a denotar la matriz. Tenemos la primera letra, la M.
la cual va a ser nuestra lectura del LM35. La B prácticamente sería la conversión de los datos del LM35. Entonces tenemos 5 por M sobre 1024 por 100. Entonces, tenemos nuestras primeras condicionales, que son, o sea, cuando se presione A, comienza el teclado. O sea, comenzamos el teclado. Entonces tenemos aquí la ubicación del LCD, donde lo vamos a ubicar. Imprimimos en la LCD el código ASCII de 48 bits igual a 0. Entonces, tenemos la siguiente. Cuando presionamos la tecla slash o dividir, esta condición nos va a pedir que ingresemos un rango máximo y un rango mínimo. Después de eso, limpiamos la LCD. Tenemos lo siguiente. Tenemos que mientras C sea menor que 3, A es igual a 0, entonces vamos a imprimir o sea, vamos a pedir que nos ingresen el dato de temperatura máxima. Aquí tenemos todo lo que dijimos anteriormente, limpiamos la LCD, ubicamos la LCD y vamos a imprimir temperatura máxima ha sido guardada. El dato que acabamos de ingresar que anteriormente. Entonces, esto va a tener un tiempo de 1000 milisegundos. Limpiamos otra vez la LCD y tenemos lo siguiente, que Tmax va a ser igual al vector en la posición 0 por 10 más el vector en la posición 1 más vector en la posición 2 por 0.1. Esto nos va a imprimir el valor máximo es y también nos va a imprimir en la LCD la T máxima es tal. Esto va a tener un tiempo de 2000 milisegundos que va a ser el tiempo de espera y después limpiamos otra vez la LCD. Mientras, ahora vamos a colocar la temperatura mínima. Prácticamente se hace lo mismo que la temperatura máxima, solo que en vez de máxima va a ser mínima. Entonces, tenemos el vector C cuando la variable de entrada, cuando la variable entera menos 48, vemos que es una función creciente. Lo ubicamos en la LCD, ubicamos el dato en la LCD, imprimimos el dato en la LCD y nos va a arrojar lo siguiente, que es una temperatura mínima. Y ese dato nos va a arrojar que ha sido guardado. Tenemos un tiempo de espera de 1000 milisegundos, limpiamos otra vez la LCD y tenemos el siguiente vector, como habíamos dicho anteriormente, pero ahora con T mínimo. Tmin es igual al vector en la posición 0 por 10 más vector en la posición 1 más vector en la posición 2 por 0.1. Ubicamos en la LCD, imprimimos en la LCD valor mínimo y nos arroja el valor mínimo. Ahora, tenemos en almacenamiento de datos lo siguiente. Tenemos que si A es igual, entonces limpiamos la LCD, imprimimos, y vamos a arrojar que el dato ha sido guardado. Esto es para guardar el dato del LM35. Entonces, imprimimos en la LCD que el dato del LM35 nos va a arrojar en grados Celsius. Va a tener un tiempo de espera de 2000 milisegundos. Limpiamos la LCD. Y tenemos la última condición, que es para visualizar los valores máximos y los valores mínimos y compararlos. Y esta función va a ser igual a la tecla max. Entonces tenemos que si B es mayor que Tmax, que la cual es la condición de temperatura máxima, entonces va a arrojar una temperatura máxima. O sea que si el dato guardado en B
es mayor que la temperatura que guardamos en T máxima, entonces nos va a arrojar que es una temperatura máxima. Nos va a imprimir en la LCD. Pero al contrario, si el dato que guardamos es menor que T mínimo, que es la condición de temperatura mínima, nos va a arrojar en la LCD una temperatura mínima. Y esto va a tener el tiempo de 2000 milisegundos. Pero si tenemos al contrario, tenemos que B es mayor que T mínimo y B es menor que T máximo, nos arrojaría que la temperatura es normal. Y así finalizaríamos el programa y el código. Ahora tenemos en Proteus lo siguiente. Vamos a ver. Cargamos el programa. Y aquí ya está cargado. Y le damos play. Miren, nos aparecen bienvenidos. Entonces, le damos aquí que es el signo slash, el signo de la división. Y nos va, ingrese la temperatura máxima. Ingresamos, pongamos 40. Recuerde que son 3 dígitos que se tienen que ingresar. Temperatura máxima guardada. Valor 40. Ingrese la temperatura mínima. Ingresemos 12. Temperatura 12.3. Temperatura mínima guardada 12.3. Entonces, ya teniendo las temperaturas máximas y mínimas, vamos a ingresar aquí en la LCD lo siguiente. Notamos que aquí en el, en el M35 está en 11. Vamos a ver si se cumplen las condiciones. Le damos aquí en igual para guardar el dato. Dato guardado, 11.23 Celsius. Y vamos a compararlo con la tecla Max. Mira, tenemos una temperatura mínima de 12.3 sobre 11.23. Sabemos que esta temperatura es mínima porque rebosa de la temperatura mínima que nosotros establecimos. Ahora pongamos, no sé, pongamos 16. 16.11. Se encuentra dentro de la temperatura normal porque se encuentra entre los datos que establecimos con máximos y mínimos, se encuentra entre esos datos. Ahora pongamos que la temperatura sea mayor que 40, que es la temperatura máxima que tenemos. 41. Guardamos el dato, siempre hay que guardar el dato del M35 con la tecla igual y vamos a compararlo. Nos dice que la temperatura es máxima. ¿Por qué? Porque se pasa de los parámetros que tenemos aquí. Y eso fue todo el código y el circuito simulado de lo que fueron la comparación de voltajes de entrada para microcontroladores. Muchísimas gracias.